¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar de una parte tan importante de nuestro cuerpo como es la boca y concretamente de una súper especialidad como es la implantología dental inmediata. Por eso está con nosotros la doctora Perla de la Nave, que es la directora de Vericat Velázquez en Madrid. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Hay muchas cuestiones porque seguro que le preguntan también, a mí me dicen a veces, pero hacéis un programa de media hora hablando de implantes dentales. Digo, un programa y más de uno, porque no nos da tiempo en 30 minutos a contar todo lo que hay. Es la superespecialización, es a lo de que se dedica Clínica Vericat desde hace casi 25 años, con clínicas en la Comunidad Valenciana, también en Madrid. Pero hay, digamos, que uno de esos leitmotiv, de esas ideas que tienen permanentemente en Vericat y que sé que lo consiguen, porque hemos entrevistado a muchos pacientes, que es, dice, vale, nos dedicamos a poner una boca que esté sana, en perfecto estado, pero hay que buscar el equilibrio también con la parte emocional. ¿Cómo se logra eso? Por supuesto, has tocado un tema muy importante. Evidentemente, la boca es funcionalidad, la boca es estética, la boca es psicología y estado de ánimo y evidentemente pues es calidad de vida, ¿no? Que es la suma de todos estos factores. Entonces, evidentemente, por un lado hay que cuidar mucho la parte técnica, toda la parte de la técnica quirúrgica en la intervención para manipular los tejidos del paciente, el hueso y la encía básicamente, de una forma adecuada para que a largo plazo respondan bien a la existencia de los implantes en boca y a su supervivencia, repito, a largo plazo, que es nuestro objetivo. Y luego, por otra parte, hay que cuidar esa rehabilitación con dientes fijos que hace que al paciente pues, se le pueda devolver no solo la funcionalidad, sino también un mundo de emociones para permitirle de estar a gusto, ¿no? Con su boca y con su vida en general. Y eso es extremadamente importante y lo que intentamos es evidentemente cuidar mucho ese aspecto y es el que marca la diferencia, ¿no? Porque al final, bueno, poner tornillos en un hueso de forma más o menos correcta es relativamente fácil y a día de hoy pues hay muchísimas clínicas dentales que se dedican también a poner implantes entre otros tratamientos, ¿no? Pero hacerlo de una forma como para que a largo plazo esos implantes sigan teniendo éxito y dándoles a ese paciente un toque más de atención y algo más exquisito en su rehabilitación con dientes fijos es lo que marca la diferencia. Claro, y además supongo que jugará mucho las expectativas que tiene el paciente, ¿no? Lo primero, cuando uno no tiene una boca en buen estado, pues desde luego lo que piensa es que pueda tener una vida normal, ¿no? Que pueda masticar, que pueda hablar, que me pueda relacionar, pero una vez superado eso dice, no, pero es que quiero tener también una boca bonita. Entonces ahí esa primera consulta donde se hace un diagnóstico supongo que debe ser fundamental, porque esa expectativa, ese imaginario que tenemos cada uno, pues luego cuando se tenga esa boca se tiene que corresponder, ¿no? Con esa expectativa. Sí, por supuesto. La primera visita es un momento clave para poder escuchar al paciente, entender cuáles son sus necesidades, entender qué es lo que él cree que necesita para su boca. A veces luego puede coincidir con mi diagnóstico o puede ser que descubra que hay más problemas, ¿no? En este caso. Pero entender un poco cuáles son sus expectativas de cara al tratamiento, ¿no? Entonces, evidentemente, hay pacientes que de entrada te dicen, no, la estética no me importa, y igual hay pacientes que empiezan a tener más de 65, 70 años, no, ya sí, con la edad que tengo, la estética no me importa, si ya estoy casado o casada. Claro. Pero luego sí es importante, evidentemente yo trato a todo el mundo por igual, en el sentido de que nunca pongo implantes solo para que el paciente pueda comer bien, y esto es importante. Y luego, dentro de lo que es el mundo de cada paciente, pues hay que tratar a todos ellos con algún, digamos, con algún punto diferencial, ¿no? Según la personalidad que tengan. Pero sí que luego el paciente da, como tú bien has dicho, da un paso más adelante, y ese paciente que solo buscaba funcionalidad, pues luego le coge el gustito y empieza a buscar más cosas también. Hay que tener en cuenta de que el paciente cambia drásticamente su situación oral
el día de la cirugía, que es cuando colocamos los implantes por la mañana, después de haber hecho las extracciones, si las hay, y colocamos los dientes fijos por la tarde, con lo cual ese día se produce el gran cambio. Entonces el paciente luego tiene unas 12 semanas de cicatrización por delante, en las que empieza a hacer vida normal, con la boca nueva, empieza a masticar mejor, y entonces ya llega el momento de la rehabilitación con dientes de circonio, con las prótesis definitivas, y ya el paciente se ha acostumbrado a verse bien, con lo cual ahí empieza a buscar más, y eso es normal y a mí me gusta que así sea. Por supuesto, es muy que satisfactorio. Sí. Y por eso en Vericat, pues desde luego se definen por la excelencia. Un teléfono que vamos poniendo a lo largo del programa donde ustedes pueden llamar, y esa primera consulta es informativa y gratuita, les realizan las pruebas que sean necesarias para llegar a un correcto diagnóstico. Y ahora vamos a darnos un paseo por la calle. Nuestro equipo ha salido para ver, bueno, pues cómo están nuestros conocimientos sobre los cuidados de la boca, la implantología. Vemos a nuestro primer invitado de hoy. Todo lo que puedo, o sea, lavarme los dientes cada vez que como, y sobre todo cuando tomo café, tomar café, lavarse los dientes y ya está. Y después ir al dentista 1 o 2 veces al año. Es que lo que me pasa es que hace como un par de meses que ya he dejado de tomar café, porque, o sea, además de los dientes, pues porque paso de vivir estresado de la vida. O sea, prefiero pues regular mi energía pues comiendo, durmiendo, descansando, haciendo deporte, pero no regulándola con el café. Entonces ya he dejado de tomar café, ya no tomo café. No, KSM no, me las he arrancado. Porque como hace poco me puse los brackets, que ya se me han acabado los brackets, pues entonces hemos tenido que quitar alguno justamente para eso, para que los brackets encajaran y se alinearan los dientes. Sí, ya me he puesto un implante, porque bueno, una muela que está muy mal se cayó, y a lo mejor en cualquier momento me pondré otro, pero tenemos que esperar a ver esa muela cómo evoluciona. No, nada, ni cuando me quitaron, ni cuando nada, ni nada. Ya me dijeron, toma antibióticos, pero digo, no, si es que no. Ahora yo ya iba preparado. Ya yo soy de esos que le habla a la muela, gracias, pero ya te toca irte, ya estás hecha polvo. Bueno, esa ya no estaba, entonces yo le dije a mi cuerpo, oye, que te vamos a meter un tornillo y tal y cual. Y cuando vas al dentista, pues estás preparado, vas al dentista porque vas a salir mejor, entonces no vas sufriendo, me va a hacer daño. No, si es que voy a salir mejor, o sea, y además que no sientes dolor. Bueno, agradecemos desde luego el sentido del humor que tiene. Yo lo preocupante sería que la muela le respondiera, ¿no? Porque si la muela le responde... Hasta que le habla él a ella no pasa nada. Vale, aquí hay muchos conceptos a analizar, porque por un lado pues habla del color, ¿no? Pues que se modifica a través del café y de otras bebidas generalmente pues gaseosas, digamos, pero habla de la ortodoncia, habla de los implantes. Empezamos por la ortodoncia. A ver, sí que hay pacientes que yo veo en las primeras visitas y están pensando en un tratamiento de ortodoncia, en hacérselo, en pedir un diagnóstico a un ortodoncista también. Y por otra parte necesitan implantes, ¿no? En alguna ausencia del sector posterior, que es lo más frecuente. Entonces, sí que es importante tener en cuenta un concepto fundamental, que es que primero tiene que estar ya bien establecido el tratamiento de ortodoncia, ¿sí? Y luego a continuación se colocan los implantes. La ortodoncia básicamente se dedica a alinear los dientes y a, digamos, posicionarlos en una ubicación más ideal dentro de lo que es el arco óseo, ¿no? Sí. Entonces, una vez los dientes estén bien posicionados y los espacios necesarios para la futura colocación del diente fijo sobre implantes estén abiertos y bien situados, ahí es cuando el ortodoncista da el ok para que el implantólogo ponga su implante. Entonces, es digamos, el mundo de la odontología multidisciplinaria e interdisciplinaria en este caso, en el cual el paciente tiene un especialista para su tratamiento de ortodoncia y luego decide pues, tener su especialista también en implantología. En este caso, claro, pueden haber clínicas donde se haga ortodoncia, se hagan implantes también, pero nosotros tenemos muchos pacientes que han elegido un sitio muy especializado para la ortodoncia y luego deciden, en cambio, no, el implante pues quiero un especialista puro para que me lo coloque, con lo cual ahí es cuando entramos en juego nosotros y ya colocamos el implante y el paciente tiene su boca ya perfecta y finalizada. Comentaba también que sí, le han puesto un implante, pero que tenía que esperar un tiempo, y esto se une, bueno, pues a ese conocimiento o desconocimiento popular, ¿no? Muchas veces que dice, a ver si
como si fuera un arbolito, ¿no? A ver si echa raíz, digamos, y va bien, y aquello pues no hay ningún problema, no hay el rechazo, que también se hablaba mucho tiempo de los implantes. Eso, por ejemplo, es un sistema totalmente distinto al que se utiliza en Vericat, porque antes ya nos ha dicho la doctora de la nave que el mismo día que se hace la intervención, por la tarde uno sale con la dentadura, con unos dientes fijos. Claro, ¿no? claro, exacto. Entonces, digamos que el miedo al rechazo, que es muy difuso entre la gente y los pacientes, claro, nosotros podemos tranquilizarles al 100% en el sentido de que con la técnica que nosotros usamos, un rechazo en el sentido de que el cuerpo no acepta el implante, el hueso no acepta el implante, no lo tolera y se genera una inflamación con sintomatología dolorosa, con infección y con destrucción de hueso alrededor de ese implante. Ese fenómeno nosotros no lo conocemos, podemos afirmar que tenemos el 0% de casos y eso está básicamente debido, repito, a la técnica quirúrgica. Ahora, el que no tiene ningún tipo de incidencia, por muy mínima que sea, es el que no hace nada. Entonces, claro, evidentemente, de tantísimos implantes que colocamos, ¿qué es lo que puede ocurrir? Y yo se lo explico a los pacientes también cuando me preguntan, ¿esto qué tasas de éxito tiene? Pues nosotros lo que podemos observar en un porcentaje muy bajo, hablamos de 1 o 2 casos sobre 200 implantes, pues puede pasar que a los 3 meses de cicatrización, que es cuando el hueso debería de haber hecho su trabajo de adherirse perfectamente a la superficie de titanio del implante, puede ser que en una zona de hueso especialmente blando o por ninguna razón especial, pero que no acabe de adherir completamente al implante. Entonces, el paciente no tiene dolor, su radiografía está perfecta, no hay ninguna infección, no hay ninguna destrucción de hueso, simplemente es a la hora de hacer la comprobación final de los implantes, pues detectarlo y es tan fácil como pues, hacer una sustitución, como un neumático que se pincha, pues se quita ese y se pone otro. Y es un problema, repito, muy poco frecuente, que puede pasar, por supuesto puede pasar, porque al final el hueso es un tejido vivo, pero no tiene ningún tipo de complicación. La solución es muy rápida, muy fácil, se hace en 10 minutos, todo el resto del tratamiento sigue en pie, entra en la garantía, por supuesto. Digamos, yo en la clínica de Velázquez, pues colocamos, yo solita coloco unos 2.500 implantes al año, y el año pasado cambié 3 implantes, para tener una idea de los números. Entonces, evidentemente, por eso nos permitimos el lujo de dar garantía. Y sobre todo, muy importante, son situaciones poco graves y muy puntuales, porque esos fracasos masivos de los implantes y de tratamientos enteros donde el paciente cuenta, ¿no? Es que me pusieron implantes y se me cayeron todos a los 2 meses o a los 6 meses. Ahí está fallando algo, ahí ya no es que el hueso en ese punto no haya funcionado bien, sino hay un problema previo de que algo no se ha hecho bien. Claro, sí, no, desde luego agradecemos pues la franqueza con la que nos está hablando la doctora, porque cuando uno pues, no tiene la boca en condiciones, estamos hablando de la boca, como cualquier otra parte del cuerpo, hay como una tendencia a pensar, ay, pues mi genética no es buena, o no me he cuidado adecuadamente, o que habré hecho para que se produzca, o sea, como que la carga de la culpa, digamos, la echamos sobre nosotros, pero realmente, por lo que vemos, bueno, y claro, Vericat es que lleva prácticamente 25 años, ¿no? Pues ya hay un montón de casos, y por ejemplo nos dice que en Madrid de 2.500 a lo mejor hay 3 que tienen un leve problema que además es fácil de solucionar. Exacto, 15 minutos y está la solución ya puesta en marcha. Y es muy importante lo que has dicho y es muy frecuente, o sea, el paciente se autoculpa muchísimo. Y a veces porque dices, es que no me he cuidado mucho la boca, entonces claro, ahora la tengo mal, si no me han funcionado los dientes, ¿cómo me van a funcionar bien los implantes? O pacientes fumadores, y claro, yo siempre dejo clarísimo que yo no soy fumadora, porque tal y como algo parece que defienda a los fumadores, y no soy fumadora, nunca lo he sido ni lo seré, y el tabaco es malísimo para todo y para muchísimas cosas. Entonces, bueno, a todos los que nos estén escuchando, por favor, si puedes dejar de fumar, fenomenal. Ahora, decir, o ese terrorismo psicológico que a veces se hace a los pacientes diciéndoles, no, si fumas se te van a caer los implantes, eso es incorrecto, ¿vale? Porque si no, pues tendríamos cola en la puerta de nuestra clínica en Velázquez, pues de pacientes fumadores en los que los implantes han fracasado. Entonces, si los implantes fracasan de forma masiva, repito, no es por el tabaco, sino es por un problema de técnica quirúrgica. Con lo cual, el paciente, si puede reducir drásticamente el tabaco en los primeros días
Después de la cirugía, evidentemente, pues la cicatrización lo agradecerá mucho. Claro. Pero no hay que digamos, culpar excesivamente al tabaco de fallos que igual son nuestros, ¿no? Claro. Entonces nosotros conocemos cómo evitar ciertos problemas, y el paciente, bueno, si de 20 cigarrillos al día consigue fumarse 2 o 3 y además relajarse y no estar tan agobiado, pues seguro que todo funcionará muy bien. Desde luego, porque estamos hablando en definitiva, pues eso, de una solución que no es para unos días o unos meses, sino que nos tiene que acompañar por el resto de la vida. Entonces, en Vericat son súper especialistas, se dedican en exclusiva al tratamiento de la implantología dental inmediata, además con unos periodos de tiempo muy cortos. Cualquier duda, cualquier pregunta, tienen un teléfono de información y la primera cita es informativa y gratuita. Ahora va a compartir con nosotros su experiencia uno de los pacientes de Vericat Velázquez. Soy Daniel Rubio, soy de aquí de Madrid y trabajo en una empresa de Store Manager. Yo desde muy joven he tenido la boca muy mal y me fui haciendo pues, puentes, me fui haciendo piececitas, y al final, con el paso de los años, pues empecé a tener infecciones en la boca y demás, y nunca había planteado el hacerme toda la boca porque pues al final pues económicamente o por no sé, no me fiaba del todo, y entonces fui haciéndome esos apaños hasta que un día conocí a Vericat y vi que había otras posibilidades. La palabra es diferente. Pues no lo sé, es que es todo, desde las instalaciones hasta la atención del equipo, todo. La verdad que desde el minuto uno que pones el pie en Vericat te das cuenta que estás viviendo una experiencia muy diferente a otras clínicas dentales. Mira, a mí si hay algo que pienso siempre y cuando hablo con la gente, lo que más me gustó es el que no se me juzgara. Yo al final tenía un complejo de la boca, soy una persona que sí que reía y tal, intentaba no sonreír mucho, pero sobre todo el venir a una clínica de estas características y el ver que no se te juzga por cómo tienes la boca, sino simplemente te dan unas soluciones o eso, las directrices de cómo puedes hacer para que tengas la boca bien, pero en ningún momento se te juzga el por qué no te lo has hecho antes o por qué tienes la boca así, y te da como mucha paz, mucha tranquilidad. Cero dolor, tanto en la intervención como los días posterior, a lo mejor un poco a la hora de ingerir algún alimento que puedes notar una molestia, pero yo el mismo día que salí de aquí de la intervención cené. Que para mí era alucinante, y mis amigos que venían a casa me miraban como diciendo, ¿qué haces? Te acabas de hacer toda la boca, y estaba como si nada, cero dolor. Al final yo hacía años que no me podía comer un bocadillo como me los como ahora, y al final como me pareció, al final lo normalicé en mi vida, cuando es algo que no tiene que ser normal, y luego pues eso, yo soy una persona muy sociable y muchas veces me hacía ser mucho más introvertido. Se me pasó todo súper rápido, nada, ha sido muy bien. Fueron los 3 primeros días después de la operación, que fue un poco lo que estaba un poco más convaleciente, a lo mejor un poco más incómodo, pues hasta que te acostumbras a la nueva manera de hablar, porque al final es una nueva manera de hablar también. Y eso, esos 3 primeros días a lo mejor, que fueron un poco más, pues eso, diferentes, pero nada, recuperación, es que ha sido súper rápido todo, desde el minuto 1 hasta el día de hoy ha sido muy, muy rápido. Todas, empezando por las chicas que te recepcionan como Patricia en la hora de seguir el seguimiento, de hacer el seguimiento de tu experiencia, la doctora Perla, que vamos, lo he puesto en todos los sitios donde lo puedo poner, que para mí ha sido maravilloso conocerla y al final ha hecho que mi vida cambie, y la experiencia en sí, maravillosa, desde el minuto 1 hasta el día de hoy. Es Daniel Rubio, y bueno, a mí me llama especialmente la atención cómo a veces esos hechos cotidianos son en los que más nos fijamos, ¿no? Él dice que bueno, el día mismo de la intervención que pudo cenar y que sus amigos no se lo creían, yo creo que hasta le recomendaban que no tomara nada para que no se estropeara, ¿no? Sí, los implantes, ¿no? Seguro. Eso, dice, y es una boca, es una persona joven, pero dice que siempre ha sufrido de la boca, es una rehabilitación completa, ¿no? Superior e inferior, sí. Hay pacientes jóvenes que por X razones, pero llegan a necesitar este tipo de tratamiento antes que la edad media de los pacientes que solemos tratar, que es por encima de los 45 años. Pero sí que hay que destacar lo fácil, ¿no? que le ha parecido a él todo el proceso y que ha sido realmente. Dice, pues por la noche yo pude cenar, cero dolor, o sea, estas dos palabras, ¿vale?
Y esto sí que es importante destacar porque el paciente tiene mucho miedo a sufrir al someterse a una cirugía de este tipo, con lo cual, a ver, también hay que decir que eres un paciente joven con una piel que respondió muy bien a la cirugía, en el postoperatorio se inflamó muy poquito. Ahora puede ser que hayan pacientes más mayores o evidentemente pues, con otro tipo de piel que puedan tener más inflamación, o sea que a nivel visual puede haber un poquito más de hinchazón y puede salir algún hematoma y eso hace que al haber más inflamación, pues igual en las primeras horas después de la cirugía no sea tan cómodo y tan fácil comer, entonces sí que puede necesitarse en algún caso pues un tiempo de adaptación entendible y lógico porque el paciente se ha sometido a una cirugía de este tipo y puede encajar. Pero incluso en esos casos hace falta simplemente un poquito más de paciencia y que pasen unos días para que la inflamación vaya bajando completamente, pero no va asociada esa inflamación al dolor. Con lo cual lo que experimenta un paciente de este tipo es lo mismo que experimenta pues, un paciente más mayor o que tiene en el postoperatorio más inflamación. Entonces es importante porque realmente no se sufre ni durante la cirugía, que es obviamente una intervención con anestesia local profunda, que duerme completamente toda esta parte de la cara, desde la parte inferior del párpado a los pómulos, la nariz y toda la mandíbula, con lo cual cero dolor en la cirugía. Y en el postoperatorio tampoco hay dolor como para que se note el trabajo que hemos hecho en boca, con lo cual son buenas noticias, evidentemente. Desde luego que sí, bueno, y creo que estaba comentando de la cena, pues lógicamente se habla de una cena de una consistencia no media, pero bueno, que se puede tomar no solamente aquello que decías, una cosita fría, ¿no? Que decían antes, sino que puede cenar. Claro, y no hace falta una dieta líquida, que es lo que a veces el paciente piensa, pues no es necesario un tiempo de dieta líquida para luego pasar a sólido, sino que es sólido desde el primer día. Eso es. Bueno, pues vamos ahora con una foto de un antes y un después, perfecto, una de las pacientes de Clínica Vericat, para que nos comente la doctora, porque bueno, nosotros visualmente podemos ver cómo llegó y luego cómo está, pero la doctora es la que sí que lo puede analizar bien. Ella es Marta, otra paciente joven y otra paciente con una rehabilitación superior-inferior. Y ella, bueno, digamos, el problema que ella tenía era, por un lado, la enfermedad periodontal con una inflamación gingival importante y constante, y refería muchísimas molestias a la hora de masticar, a la hora de cepillarse los dientes, mucha sensibilidad, dolor, infecciones localizadas en alguna de las piezas. Y luego también a nivel estético ella tiene un labio muy fino y tenía mucha sonrisa gingival, bueno, bastante sonrisa gingival, ¿vale? Que es esa sonrisa en la que el paciente descubre o enseña los dientes y también parte de la encía. Además, no estando los dientes en buenas condiciones y la encía tampoco, y al no tener un color sano y un aspecto de salud, claro, todavía es un defecto de sonrisa más desagradable, ¿no? Entonces, bueno, en su caso saneamos todo, colocamos implantes y colocamos unos dientes fijos, no solo para devolverle la salud a su boca, sino también para corregir el problema de la sonrisa gingival. Sigue teniendo su labio fino, lo que pasa que tiene más volumen. Si nos fijamos en los surcos nasogenianos a los lados de la nariz, vemos cómo están menos marcados porque el labio superior tiene más volumen. Aún así, por ejemplo, ese es un típico caso en el que yo puedo aconsejar un relleno con hialurónico en el labio, ¿vale? Pero siempre a posteriori, digamos, con respecto al tratamiento. O sea, primero posicionamos el labio en su sitio, definitivamente, con el montaje de dientes, y luego podemos ya poner la guinda sobre el pastel y engrosar ligeramente el labio, ¿no? Pero ya podemos ver el cambio impresionante, sobre todo porque, bueno, era una paciente joven con muchas ganas de sonreír y tampoco se atrevía mucho a hacerlo, ¿no? Como muchos otros pacientes. No, desde luego es que observando las fotos yo le iba a preguntar a la doctora, digo, pero a la vez hay algún retoque de cirugía estética o similar, porque indudablemente esa boca ha cambiado manteniéndose el labio como lo estamos viendo ahí, pero efectivamente aquí vemos que está mucho más matizado y no se ve la raíz, ¿no? Entonces es que claro, al colocar, digamos, las cosas en su sitio. Exacto, va todo a su sitio, y también el ancho de la sonrisa. Si nos fijamos en la primera foto, la preoperatoria, tenemos, se llaman corredores bucales. Son triángulos negros donde las comisuras de los labios, porque el arco óseo y los dientes son más estrechos con respecto a la sonrisa, que es amplia en este caso.
Y en la foto postoperatoria podemos ver cómo hemos abierto el arco y hemos llenado la sonrisa de dientes, literalmente, con lo cual ya no hay zonas negras donde las comisuras, sino que se ve diente, y eso es lo que es canónico y estéticamente bonito. No, no, desde luego que es una maravilla. ¿Y qué tipo de material se utiliza, doctora? Nosotros usamos para las prótesis definitivas el circonio, ¿vale? Que de por sí, digamos, no es una garantía de calidad, porque a día de hoy existen muchísimos tipos de circonio de diferentes niveles de calidad, evidentemente. Y luego, bueno, por supuesto, nosotros usamos, el laboratorio que trabaja para Clínica Vericat usa 2 tipos de circonio, 2 marcas, y yo en concreto en Velázquez quiero una, con lo cual siempre es el mismo circonio el que usan los técnicos para mí, para nosotros en Velázquez. Y luego no es solo el tipo de circonio y la marca, sino la forma de trabajarlo. Entonces, decir, bueno, es que la prótesis son de circonio, sí, pero ¿cómo? Claro. Entonces nosotros realmente ofrecemos al paciente una estructura que es muy peculiar y hay muy pocos laboratorios en España que son capaces de realizarla porque técnicamente es muy complicada, y nosotros tenemos la suerte de apoyarnos en un laboratorio que sí lo hace, y por eso colaboramos con ellos al máximo. Y es una estructura única que atornillamos a los implantes, con lo cual es una única prótesis, no va, digamos, por partes, es una estructura biomecánicamente mucho más estable, pero a la vez los dientes van preparados en esta estructura uno a uno, individualmente, con lo cual la estética resulta ser muchísimo más natural, porque los dientes no tienen el típico aspecto de los puentes de toda la vida, donde van los dientes fusionados los unos a los otros y pegados, entre comillas, sino que se ve un diente al lado de otro, como si pudiéramos pasar el hilo dental entre uno y otro, y eso da naturalidad, porque se ve una sonrisa extremadamente estética, pero extremadamente natural, y nadie diría que ese paciente lleva una rehabilitación sobre implantes. Podría pensar que se ha hecho un blanqueamiento, que lleva carillas o unas coronas muy bien hechas. Desde luego, desde luego. Bueno, doctora, como decíamos al principio, se nos ha hecho corto el programa. Sí, se pasa volando. Tendrá que volver. La verdad que sí. Sí, que esperamos pronto por aquí. Claro que sí. Y bueno, pues a todos nuestros espectadores espero que hayan aprendido, que hayan cogido ideas, y yo por lo menos me quedo hoy casi con lo último del programa, ¿no? Dice, sí, circonio, pero el decir que los dientes son de circonio no es una garantía de calidad, porque hay muchos tipos de circonio y luego hay que saber cómo trabajarlos. Por eso, ante cualquier duda, cualquier pregunta, en Clínicas Vericat le ofrecen una primera consulta que es gratuita, informativa, donde le hacen las pruebas médicas pertinentes y les aconsejan una solución, y luego usted ya decide. Pero como nos decía la doctora de la Nave, que es la directora médica de Vericat Velázquez en un momento del programa, para recuperar esa sonrisa, ¿verdad?, que a lo mejor algunos la tienen olvidada y algunos quizá ni siquiera la tuvieron, porque hemos visto el testimonio de un chico pues muy joven que dice que toda la vida ha estado mal con los dientes hasta que fue a Vericat. Nos vemos pronto, que se mantengan sanos y saludables.